Hubo una mujer que no nació para el trono, sino para el combate, y cuando la historia quiso borrarla, ella se escribió con acero. Entre las sombras del tiempo, donde los libros callan y los mapas se desdibujan, vive una figura que no encaja con los cuentos de princesas ni con los retratos bordados en los tapices de los reyes. No fue hija de emperadores, ni criada entre columnas de mármol. Su cuna fue la tierra dura, su techo, el cielo lleno de cuervos. Le dijeron que las mujeres debían esperar, pero ella eligió avanzar. Le dijeron que debía obedecer, pero ella aprendió a mandar. En las fronteras olvidadas de un imperio tan vasto como arrogante, nació una niña que escuchaba los pasos del mundo no con miedo, sino con furia. Una niña que veía en las espadas una promesa, y en el silencio, un desafío. El imperio no sabía aún lo que había despertado. Una reina, una sombra, una leyenda. Dicen que no dejó muchos retratos, pero donde hubo fuego, aún queda humo. ¿Quieres saber quién fue? Entonces, escucha, porque su historia no comienza con una coronación, sino con una traición, y lo que viene después hizo temblar a todo un imperio. No todos los grandes nacen en palacios, algunos brotan donde la tierra cruje y el cielo amenaza. La historia de ella no comenzó con joyas ni letras doradas, comenzó con barro en las botas y humo en los pulmones. Nació en un rincón donde el imperio solo dejaba impuestos y órdenes. Tierra de frontera, allí donde las leyes llegaban tarde, y el filo de la espada hablaba más claro que cualquier edicto. Su madre murió joven. Su padre, señor de pocas tierras pero muchas heridas, la crió entre mapas, cuchillas y un silencio de piedra. Mientras otras niñas aprendían a bordar aves en lino, ella aprendía a leer los cielos, a escuchar el viento, a desmontar un arco con los ojos cerrados. Le enseñaron que la confianza es un lujo de los ingenuos, que las treguas duran menos que el invierno, y que si vas a caminar entre lobos, mejor aprender a mirar con los ojos de uno. Fue allí, entre campamentos humeantes y torres mal defendidas, donde descubrió lo que nunca le dirían en los libros del imperio, que el respeto no se hereda, se arranca, que la paz no se pide, se negocia con el filo cerca del cuello. Sus manos eran pequeñas, pero su sombra crecía, y aunque nadie la llamaba reina, ya caminaba como una. El imperio no lo sabía aún, pero había formado, sin querer, a la peor enemiga que tendría en siglos, una que no venía a firmar tratados, sino a cuestionar cada piedra sobre la que se alzaba su dominio, porque algunas mujeres no nacen para encajar en coronas, sino para quebrarlas. Dicen que el poder corrompe, pero el abandono enciende rebeliones. Durante años, su tierra se sostuvo a sí misma, sin la ayuda del imperio, sin recursos, sin refuerzos, sin perdón. Pero un día, el imperio recordó que existían, no con regalos, sino con amenazas. Llegaron recaudadores con escoltas, llegaron decretos redactados en lenguas ajenas, llegaron jueces que no conocían ni el barro ni el dolor de aquella región, y con ellos llegó la violencia, un intento de pacificación, así lo llamaban, pero en realidad era otra conquista, silenciosa, administrativa, letal. Las cosechas fueron requisadas, los disidentes colgados, y los que callaban también sangraban. Entonces cayó él, su esposo, un señor local, valiente, respetado, asesinado en circunstancias que el imperio jamás investigó. Algunos dicen que fue una emboscada, otros una orden, pero para ella fue una declaración, lo que no pudieron arrebatar por las armas. Intentaban tomarlo con tinta. Y fue allí, entre cenizas y luto, donde tomó una decisión que cambiaría la historia. No lloró en público, no pidió justicia, se puso la armadura, y habló solo una vez: si quieren gobernarnos desde la distancia, que vengan, y nos miren a los ojos. La llamaron loca, rebelde, hereje, pero ella no buscaba títulos, buscaba libertad, y estaba dispuesta a incendiar todo lo que se interpusiera, porque cuando una mujer pierde lo que más ama, deja de temer a lo que la historia espera de ella. Los imperios temen a los ejércitos,
pero aún más, a quienes saben pensar como uno. No hizo discursos en plazas, no proclamó una guerra formal, no escribió manifiestos. Ella se movía en la penumbra, como el murmullo antes de la tormenta. No tenía un ejército regular, tenía lealtades, familias enteras que sabían que su causa no era ambición, sino memoria y dignidad. Se le unieron clanes enteros, jinetes de los valles, arqueros del bosque, ancianos que aún recordaban los tiempos en que sus tierras no eran tributarias de nadie. Y entonces comenzó a golpear, primero caravanas imperiales, luego puestos de vigilancia, luego fortalezas abandonadas por la arrogancia de una corte lejana. Nunca usó la misma ruta 2 veces, nunca acampó más de una noche. Su estrategia era un susurro, su huida, una señal de que el siguiente ataque ya estaba en marcha. No era una reina en un trono, era una reina en movimiento. El imperio, desconcertado, no comprendía cómo una mujer, sin ejércitos oficiales, sin respaldo diplomático, podía mantener en jaque regiones enteras. Intentaron sobornarla. Ella rió. Intentaron capturarla. Sus huellas desaparecían bajo la lluvia. Intentaron callarla, pero su silencio resonaba más que sus órdenes. Cada victoria suya no solo era una afrenta militar, era una herida al orgullo de un imperio construido sobre la idea de que nada, ni nadie, podía resistirle. Y aún así, en los susurros del bosque, ya la llamaban de un modo que nadie esperaba. Reina. No por linaje, no por coronación, sino porque la miraban, y sabían que nadie más estaba dispuesto a protegerlos como ella. El imperio pensó que la guerra sería breve, que bastarían soldados, decretos, castigos. Pero ella no estaba peleando por tierras, estaba peleando por memoria. Las campañas imperiales comenzaron con fuerza brutal. Tropas entrenadas, estandartes dorados, cañones rugiendo en valles donde antes solo cantaban los pastores. Pero por cada aldea que tomaban, 2 más se rebelaban. Por cada torre derribada, otra se alzaba en la niebla. Ella no se escondía, tampoco se ofrecía al martirio. Simplemente no cedía. No importaba cuántos mensajes le enviaban. No importaba cuántas veces prometían perdón a cambio de sumisión. Ella respondía siempre igual. No me arrodillé cuando asesinaron a mi esposo. No lo haré ahora. Algunos empezaron a decir que estaba poseída por antiguas deidades. Otros que su espíritu era inmortal, reencarnado para castigar a los conquistadores. Pero la verdad era más simple y más temible. Era una mujer que ya no temía perder nada. Combatía por los suyos, por los niños a los que les quitaron el pan, por los ancianos que morían bajo impuestos imposibles, por las mujeres silenciadas bajo la excusa del orden imperial. Y cuanto más la perseguían, más leyenda se volvía. Porque el fuego que no logras apagar, termina por consumirte. El imperio multiplicó sus esfuerzos. Envió espías, traidores, emisarios disfrazados. Quisieron dividir sus filas, pero ella ya había sembrado algo más fuerte que el miedo. Honor. Sus guerreros luchaban por ella como por una madre. Sus aliadas la defendían como a una hermana. Y sus enemigos ya no sabían si la enfrentaban con soldados o con mitos. Una vez le preguntaron qué era lo que más temía. Ella respondió: el día en que dejemos de luchar, será el día en que dejemos de existir. Pero aún entonces, con el mundo en su contra, ella seguía cabalgando, y el imperio seguía temblando. Toda llama, por fiera que sea, tarde o temprano conoce el viento. Los años no perdonan, ni siquiera a las leyendas. Las batallas dejaron cicatrices. Las noches se hicieron más largas. Y la traición, más silenciosa. No se rindió, jamás. Pero las cargas pesan. Y cuando se lleva un pueblo entero sobre los hombros, hasta el alma empieza a doler. Ella sabía que su nombre ya era más que un eco. Que aunque su cuerpo cayese, su historia seguiría cruzando montañas. Entonces, en medio de un invierno cruel, desapareció. No fue capturada. No hubo desfile de victoria, ni juicio, ni confesión. Algunos dicen que fue envenenada. Otros, que murió en combate, defendiendo a los últimos aldeanos. Hay quien jura haberla visto marcharse sola, envuelta en una capa negra, hacia el bosque del que nunca se regresa. Pero todos coinciden en algo. Su cuerpo pudo morir, pero su voluntad no encontró tumba. Los emisarios imperiales celebraron. La corte la llamó cuestión cerrada. Los cronistas oficiales no escribieron su nombre, pero la gente no la olvidó. Aún se contaban historias junto al fuego.
Aún se escondían sus emblemas bajo las tablas del suelo. Aún había quien susurraba, al ver una tormenta: es ella, regresa. Porque lo que ella encendió no fue solo una rebelión, fue una idea que no envejece, ni muere, ni obedece. El imperio sobrevivió, pero nunca volvió a dormir tranquilo. Después de su desaparición, las tierras que una vez ardieron con su guerra, quedaron en silencio. Pero no era un silencio de derrota, era el tipo de silencio que deja una tormenta, el que espera. Los mapas cambiaron, las fronteras se redibujaron, nuevos reyes fueron coronados, y sus nombres se desvanecieron con los siglos. Pero el de ella, no estaba en los libros del imperio, estaba en las canciones prohibidas, en los símbolos tallados en la madera, en los nombres que las madres susurraban a sus hijas antes de dormir. No tuvo un mausoleo, tuvo memoria. Cada vez que una mujer se negó a ceder ante la injusticia, su espíritu renacía. Cada vez que un pueblo resistía sin esperanza, su sombra cabalgaba de nuevo. Hoy, no sabemos cuántos de sus actos son ciertos, y cuántos nacieron de la admiración. Pero eso no importa, porque las leyendas más verdaderas no necesitan pruebas, solo testigos. Y hay testigos aún, en las aldeas que aún pronuncian su nombre, en las piedras que guardan su paso, y en el eco de una historia que nadie logró borrar. Fue más que una reina, fue un mensaje que dice, con voz firme, que el poder no lo da una corona, sino el valor de sostenerse en pie. Cuando todo el mundo exige que te arrodilles, ella hizo temblar un imperio, y aunque el tiempo pase, nunca se fue.